Yo quiero volver a mi punto que lo decía antes. Yo pienso que la posición de Brodsky es fundamentalmente una buena posición, porque da una responsabilidad muy fuerte al artista en un sentido. Eso que no infantiliza al artista, no define al artista como una máquina en un sentido. De un otro lado, hay que ver que cualquier sea la creación de los, cuando yo digo cualquier sea, no es naturalmente una demisión, pero cualquier sea la creación de los artistas, probablemente que va a crear efectos positivos para la sociedad. Unos de esos efectos van a aparecer en un plazo muy largo, probablemente. Yo podría decir en una otra dirección que cuando usted o un otro compran los poemas de Brodsky, hace exportaciones para los Estados Unidos. Bueno, eso es el caso absolutamente opuesto. Y se puede decir que también hay muchas otras formas de participación. Bueno, yo no soy un especialista de la historia, pero yo siempre la historia de la catarsis con los griegos es una historia que puede presentarse como una contribución de los artistas a la creación de una sociedad, no sé si era tan equilibrada o no, pero a una sociedad que funciona quizás un poco mejor. Entonces, no me toca el hecho que el Estado puede considerar que hay que tomar en cuenta unas especificaciones de las condiciones de los artistas para soportar de una manera racional y clara, sobre todo. Y yo pienso que la mejor manera es de crear un environamiento favorable. Por ejemplo, a través de los sistemas educativos o, por ejemplo, unas veces a través de problemas como el que discutimos mucho en este momento, la tasa de la IVA sobre unos productos culturales o cosas como eso. La ayuda directa al artista es una cosa un poco más complicada, porque cuando hay una ayuda que va más allá de la creación de un environamiento general, podemos tener el problema de la burocracia. Sí, en este momento de crisis económica en Europa, en América y también en América Latina, ciertas voces conservadoras quieren limitar el papel del Estado en la cultura y en otros sectores. Y concretamente del arte, en España se ha citado mucho que están en contra de la cultura de la subvención, de la cultura de que el Estado subvenciona el arte. Por otro lado, manteniendo esta posición, estos gobiernos mantienen grandes consignaciones culturales para los grandes museos, las grandes colecciones, que tienen un impacto a veces sobre minorías o sobre un impacto sobre el turismo y la atracción a la ciudad, y justifican que el Estado no tiene que intervenir en el arte, dejando a toda la creación sin ningún tipo de apoyo o sin ningún tipo de entorno favorable, ¿no? Dejándolo a lógica únicamente del mercado, ¿no? Claro, y yo quisiera saber, porque claro, la justificación es: queremos que funcione por lógica de mercado, pero los grandes equipamientos de capitalidad, de Estado, etcétera, estos van a tener el apoyo, ¿no?, de la administración en cantidades muy desproporcionadas a las que se dedican a los creadores. Sí. No, pero yo personalmente yo pienso que el problema no es de disminuir la contribución. Bueno, yo no voy a entrar en el debate macroeconómico, pero el problema es de saber cuáles son las mejores formas de gastar el dinero. Entonces,
cuando yo he dicho en la respuesta precedente que la subvención puede ser peligrosa cuando va directamente a una obra, a un artista. No a una representación, eso es diferente ya. Si hay un festival, una cosa como eso cambia ya un poco las cosas. Pero eso no quiere decir que hay que suprimirla. No es porque hay un peligro o un riesgo o un sesgo que hay que suprimir la ayuda. Pero para volver a su pregunta, al corazón de la pregunta, eso es totalmente verdad, porque hay siempre ese debate que a mí me parece que no debería existir, pero que es evidente, entre patrimonio o creación. Y para el Estado, naturalmente, los estados consideran que el patrimonio cultural es su propiedad en un sentido, o es más o menos lo que produce su imagen. Y con la historia del soft power, de la diplomacia cultural, tenemos otros ejemplos de eso. Pero realmente es completamente estúpido lo que el resultado. Bueno, yo no puedo hablar tanto para mi país porque hay mucho dinero para todo el mundo, pero se empieza a bajar. Pero es seguro que cuando se da 100 millones de euros por el Museo del Louvre cada año, o 105 para el Ópera de París, y que se da más o menos 20 millones para el Seguro Social de los artistas, hay un problema, eso es evidente. Pero eso es la lógica financiera y hay que ver una cosa, por ejemplo, los economistas, los gobiernos piden siempre estudios no para enseñar que los artistas son positivos, pero para enseñar que los grandes museos van a aportar mucho dinero, los análisis de impacto, los multiplicadores y todo eso. Pero es un poco estúpido. Y yo creo que el problema es el siguiente. Hay una demanda social no cultural de productos culturales. Eso es verdad. Eso es el problema. Cuando se ve una ciudad como Venecia, bueno, yo no pienso que el Estado italiano gasta mucho dinero en Venecia, pero ¿quién pide que hay más y más turistas? Es el comercio. Es el comercio. Y las personas que vienen a visitar Venice, como se dice, bueno, hay proporciones, bueno, van andando de la estación hasta la Plaza de San Marco y vuelven. No entran en la catedral. Y no van al museo. Pero este es un punto interesante, porque entonces le he entendido bien, ¿no? El Estado ayuda a los museos, no porque le gusta la cultura. Sí, por parte porque hay museos que tienen una identidad nacional también. Entonces, sí. ¿No? Prado, la cultura está ahora como realmente un producto como otro país. Sí. El Estado está financiero. Pero yo le iba a preguntar si podemos hablar de política cultural para las artes de una manera indistinta, sea cual sea el arte que estemos considerando. ¿Por qué le digo esto? Yo mencioné a Brodsky, que es un escritor. Tengo la impresión que los escritores dependen muy poco del Estado y ya han abandonado toda la esperanza de que el Estado les pueda ayudar. Pero hay otros artes, como por ejemplo la danza, el teatro, los comediantes, que quieren y que reivindica eso. Sí. Entonces, ¿le parece que realmente estamos en niveles distintos cuando se habla de un arte como la literatura, de otro arte? El escritor sabe que es inútil. Yo me acuerdo de que ayer en la conferencia usted decía, nada de lo que es útil es bello. Es decir, eso es Théophile Gautier que dice eso. Eso significa que lo que es bello es inútil. Era exactamente lo que quería decir. No, lo que es bello es inútil. Entonces, hay que ser inútil para ser bello. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Es verdad que tenemos que hablar de políticas culturales muy específicas para el arte que estamos considerando, que no se puede hablar de políticas culturales en general, que hay muchas diferencias entre las cosas? Sí, naturalmente, porque yo lo he dicho ayer, es un poco difícil de hablar del artista en general, porque entre el escritor,
los comediantes o los del espectáculo vivo, los del cine y los de los artes visuales son mundos bastante diferentes. Pero hay que ver una cosa, si los escritores no piden al Estado es probablemente porque no son un grupo de presión tan bien organizado como los comediantes. Eso es una cosa. Yo estoy muy sorprendido, yo conozco unas situaciones donde hay un apoyo al seguro social de los comediantes que es mucho más fuerte en los mismos países que a los escritores, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y los escritores tienen un respeto en la población generalmente bastante fuerte. Los comediantes es un poco más variado, y entonces podría decirse, el Estado debería hacer eso. Pero el Estado, eso es un poco el problema. Yo no quiero, como decir, criticar la intervención del Estado. El problema no es el principio de la intervención del Estado. El problema es cómo él va a hacerlo y cómo va a diferenciarla según los riesgos, naturalmente. Porque si se ve, por ejemplo, un escritor, bueno, puede hacer un libro magnífico que no va a tener lectores durante, no sé, 1 o 2 años, por ejemplo. Y después va el libro, hay muchas historias como eso. Se puede decir, bueno, si es un espectáculo, si no hay audiencia, hay que esperar también. Pero no puede esperar. No puede esperar. Pero no se puede esperar de más. Pero es lo que se hace de vez en cuando. Y hay una gran diferencia entre la política de National Endowment for Arts en los Estados Unidos y unos ministerios de la cultura en Europa. Es que en Estados Unidos siempre han dicho hay un tiempo de reconocimiento de la obra artística, pero ese tiempo no puede ser demasiado largo. Hay unos que dicen debería confundirse con el tiempo económico. Subvenciones para 1 año, generalmente. Entonces, bueno, y en Europa se dice siempre, y yo lo veo bien en las posiciones de los artistas, porque insisten sobre eso, dicen siempre, cuidado, no podemos ustedes no tienen que hacer nuestra evaluación sobre un periodo de tiempo demasiado corto, porque quizás el genio va a aparecer en 2 o 3 años, el reconocimiento del genio va a aparecer. Y es diferente eso según las características. Pero usted tiene perfectamente razón. Primero deberíamos tener políticas probablemente un poco más diferenciadas, sobre todo que no hablamos del Internet y del digital, pero para unas formas de arte eso cambia, para la música naturalmente eso cambia radicalmente las cosas. Pero también tenemos que ver que en la política cultural hay familias diferentes de motivaciones. Y hay buenas motivaciones y hay motivaciones un poco sesgadas por la presión. No, unas veces son los artistas, y es normal, si no pueden vivir, es normal que se organizan y que piden ayuda. Eso no es una crítica, el problema es de saber qué debería ser la límite.